Buenas tardes a todos. Les invito a que abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5. Les tengo un aviso del Señor. ¿Quieren escucharlo? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Continuamos desarrollando esta serie Compromiso Misionero, es decir, la responsabilidad y el compromiso que todos tenemos de la misión que tenemos, valga la redundancia, por el hecho de estar en esta tierra. No estamos aquí solamente por estar, hay un propósito divino por el cual el Señor nos rescató, renovó nuestra mente. Y todo en Cristo tiene un propósito, no estamos aquí solamente por estar, pero tenemos un compromiso como hijos de Dios, cumplir con la misión de predicar el Evangelio y de edificarnos con su palabra juntos. Así que vamos a seguir desarrollando esta serie y el título que le he puesto a este mensaje para los que anotan es Embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Y Pablo lo menciona así en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta ahí leemos. Oremos juntos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es en ti donde está nuestra fuerza, es en ti donde está nuestro refugio, es en ti donde encontramos el consuelo, pero también es en ti donde encontramos la sabiduría y es en ti donde tu palabra nos es revelada, Señor, es en tu presencia. Por eso en esta tarde te hemos alabado, te hemos adorado con un corazón sincero, sabiendo, entendiendo que no podemos levantar manos santas si antes no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Así que, Señor, pedimos que tú nos hables al corazón y que esta palabra no sea una palabra más, que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto abundante a su tiempo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hemos hablado en el marco de esta serie acerca del mandato de Jesús establecido en Mateo 28, en Marcos 16:15, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a unos cuantos. ¿A quién? A toda criatura, a todo ser creado. Otra versión dice, vayan por todo el mundo y mientras van por el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. Tenemos dos grandes tareas en este ministerio fundamental que es la evangelización. La primera tarea es evangelizar a los no creyentes justamente con la predicación del Evangelio de buenas nuevas de salvación, de buenas noticias. Mientras este mundo está dando día tras día malas noticias, bueno, nosotros como cristianos tenemos a nuestro alcance la oportunidad y se nos ha dado el privilegio de darle a la gente, los que no conocen del Señor, buenas noticias de salvación. Pero la segunda tarea que tenemos responsabilidad todos de cumplir es la reevangelización, discipulado o el adecuado adoctrinamiento de aquellos que ya han sido evangelizados, pero que por alguna razón han sido mal instruidos con un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje verdadero de la sana doctrina. Y para estas dos tareas hay dos grandes preguntas. Número uno, la primera pregunta es, ¿en qué consiste la evangelización? Bueno, ya hemos hablado también de tres formas básicas en lo que consiste la evangelización. Número uno, cuando evangelizamos de persona a persona. Es decir, significa hablarle a otros, uno a uno,
del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por mencionar solamente un ejemplo, en Hechos capítulo 8, de los versículos 30 en adelante, narra la historia, no tiene que buscarlo, narra la Biblia ahí cuando Dios le habla a Felipe y le dice: acércate a ese carruaje. En ese carruaje iba un hombre etíope y se acerca Felipe y ve que este hombre está escudriñando la escritura, un texto en el libro de Isaías, y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le contestó diciéndole: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Entonces Felipe le empieza a explicar de qué se trataba ese versículo, y este hombre, de una manera muy interesante, recibe al Señor como su Salvador personal. Y Esteban le habla acerca de una vez que se arrepiente una persona de sus pecados, debe bautizarse cumpliendo con el mandamiento del bautismo en agua. Y le dice el etíope: ¿habrá algo que impida que yo me bautice? Ahí hay un lugar donde yo me puedo bautizar. Bueno, déjeme decirle que esta misma pregunta es la misma pregunta que mucha gente el día de hoy se está haciendo cuando abren la Biblia y no entienden nada. No entienden nada, pero estamos nosotros ahí para poder explicarle a la gente lo que en realidad quiere decir la Biblia. Y tenemos mucha gente a nuestro alrededor que todavía no conoce del Señor. Entonces, esta es una de las formas básicas en las que podemos predicar el Evangelio, cuando lo hacemos de persona a persona. Y yo le aseguro que todos tenemos a nuestro alrededor por lo menos una persona a quien podemos hablarle de Cristo. ¿Sí o no? Si es así, bueno, la segunda manera o la segunda forma básica de evangelizar a la gente es a través del evangelismo silencioso. ¿Qué significa esto? Predicar sin palabras, es decir, predicando con nuestro testimonio. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2, dice la Biblia ahí cómo la mujer puede ganar al esposo simple y sencillamente con su testimonio. ¿Sí? Otra forma de evangelizar que establece la Biblia también es cuando alguien lo hace a multitudes o a un grupo mayor de personas. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde aparece esta forma de evangelización. Cuando Pedro, en su primer discurso, confronta a las personas con sus pecados, pero a través de la predicación del mensaje del Evangelio, en Hechos capítulo 2, y la gente que escucha el mensaje de Pedro es confrontada y dice que ellos se compungieron de corazón y se arrepintieron de sus pecados. Narra ahí la historia que 3,000 personas se convirtieron a los caminos del Señor. Entonces, la pregunta es: ¿en qué consiste la evangelización? Aquí tenemos 3 formas. La segunda pregunta es: ¿qué es lo que debo predicar? A lo mejor usted me dirá: pues el mensaje del Evangelio. Bueno, eso es lo que se supone que todos los cristianos debiéramos de predicar. Pero déjeme decirle que la realidad en la práctica de lo que vemos hoy es que detrás de muchos púlpitos no se está predicando el Evangelio verdadero. No se está predicando la sana doctrina. Por eso es que la pregunta está ahí: ¿qué es lo que debo predicar? Note usted que Jesús no dijo predica evangelio sin el artículo el. No dice tampoco predica un evangelio, que pudiera ser cualquiera de los muchos que hoy se están predicando. La Biblia dice: id y predicad el evangelio. ¿Sí? Esta palabra un es algo muy genérico, muy indeterminado, pero cuando dice el evangelio es algo específico, bien determinado. Pablo no dijo: no me avergüenzo de un evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note usted que dice: no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Hoy, tristemente, el evangelio se ha cambiado.
Pero no se ha cambiado en su esencia, sino en el contenido del evangelio que muchos hoy están proclamando. Es triste, pero es la realidad. Muchos están proclamando un evangelio que parece como que es evangelio de Dios, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay grupos que se precian de ser cristianos que le dicen a la gente o le predican a la gente: ven a Jesús y tus problemas, tus enfermedades, tus aflicciones, tus necesidades se te acabarán y vas a parar de sufrir. ¿Eso será evangelio? Ese no es el evangelio que contiene la Biblia. Otros están predicando un evangelio muy humano, muy sensual y hasta motivacional, diciéndole a la gente con mucho énfasis y con mucho arrojo, le están diciendo a la gente: tú puedes. Tú tienes el potencial para lograr tus propósitos en esta tierra, no los propósitos de Dios, tus propósitos. Bueno, si yo soy un cristiano nacido de Dios, yo estoy en esta tierra no para cumplir mis propósitos, para cumplir los propósitos que Dios me ha establecido en su palabra. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. Bueno, ya sabemos que eso entonces no es la esencia del evangelio, pero sí es un evangelio que otros están predicando de manera muy barata y muy tendenciosa. Mire las palabras que Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Vamos ahí, por favor. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Lo tiene? Dice Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo dice tenemos este tesoro, ¿a cuál tesoro se refiere? Al tesoro del evangelio de Cristo. Uno, que hemos recibido. ¿Cuántos recibieron este tesoro del evangelio? Hemos recibido ese tesoro del evangelio, pero una vez que lo recibimos, escuchen esto, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de predicarlo. Tenemos este tesoro. ¿Dónde está el tesoro del evangelio? Dice ahí Pablo: en vasos de barro. ¿Quién es el barro? Nosotros, los creyentes, los ministros, los maestros, los que predicamos la palabra del Señor. ¿Por qué o para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo dice ahí para que la excelencia del poder sea de Dios, esta palabra excelencia se traduce para que la supereminente grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Oye, ¿quiénes se creen más sabios que Dios y más inteligentes que Dios? ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que al usar Dios personas frágiles, tan frágiles como el barro y tan prescindibles como el barro, nos deja bien claro que la salvación es el resultado de la supereminente grandeza de su poder y no de algún poder que los mensajeros pudiéramos tener. Y el problema no es ni el mensaje ni el mensajero. Muchas de las ocasiones el problema es el barro, donde se quiere depositar el tesoro del evangelio. Porque a veces hay terrenos muy endurecidos. Podrá una persona ser un predicador muy elocuente, muy bien preparado en las escrituras, pero si el recipiente no está bien preparado, la semilla no cae en buena tierra. ¿Sí? Sin embargo, mire cómo hoy, de acuerdo a este versículo que Pablo está hablando, hoy los papeles se han invertido. El barro que se supone somos los ministros, los creyentes que debemos predicar el evangelio, ahora se cree en el tesoro. Y el tesoro, que es el evangelio del reino, lo han hecho tan barato y tan prescindible como el barro. Porque yo no sé si usted ha escuchado, pero hoy
Hay barro que se atreve a contarle 3 al Señor y a decirle cómo es que debe de hacer las cosas el Señor. Bueno, razón por la cual entonces el apóstol Pablo está llamando en el versículo que acabamos de leer al principio, 2 de Corintios 5:20, Pablo está llamando nuestra atención acerca del compromiso en la misión que cada uno de nosotros tenemos mientras estemos en esta tierra. ¿Cuál compromiso? El compromiso que adquirimos en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que Él viniera y controlara nuestra vida. Hicimos un compromiso. La vida cristiana tiene que ver con bendiciones, pero también tiene que ver con responsabilidades y el cumplimiento de compromisos que la Biblia nos establece. Así que dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Déjenme decirle que cristianismo no es simplemente decir soy cristiano. Cristianismo significa vivir a Cristo. Es muy diferente. Mucha gente el día de hoy se dice soy cristiano porque van a una iglesia. Pero salen de las 4 paredes de una iglesia y no viven a Cristo. Eso no es cristianismo. Pablo dijo a los filipenses en su carta en el capítulo 1, versículo 21, no lo tiene que buscar. Él dijo, dándonos ejemplo de esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pablo vivía a Cristo. Pablo se decía un ministro de Cristo, un embajador de Cristo, pero Pablo daba testimonio de su representación como embajador de Jesucristo. ¿Por qué digo Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo? Bueno, la respuesta nos la va a dar el contexto. Pablo está hablando acerca de un ministerio. Ministerio significa servicio. Entonces Pablo está hablando de un servicio que nos fue encargado, que nos fue encomendado a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es ese ministerio o esa encomienda? El ministerio de la reconciliación del pecador con Dios. La pregunta es si estamos desarrollando este ministerio, o si estamos cumpliendo con este ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a los pies de Cristo? Hace unos días estaba escuchando a un buen maestro de la palabra, él es español, y él hablaba cómo la condición de la iglesia en España es una de las condiciones tan deplorables, mucho peor que aquí en Estados Unidos. Usted más o menos entra ahí al internet y empieza a buscar acerca de la condición de la sociedad en España y aún del cristianismo ahí en España, y se va a dar usted cuenta que una congregación de 30 personas es una mega iglesia. Hay tanta depravación y tanto libertinaje, y más en el área sexual. Uno de los países con el mayor índice de infectados de SIDA es España. ¿Por qué cree que se infectan con esta enfermedad, con esta epidemia? ¿Por qué? ¿Porque están orando? No, porque le están dando rienda suelta a los deseos de su carne. Bueno, este hombre decía a la iglesia, a los cristianos que él tenía ahí, pastor de su iglesia, él les decía a esas 30 o 40 personas que tenía ahí, si cada uno de nosotros cumpliéramos con nuestro compromiso y con nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, cada uno de nosotros, si somos 30 personas y nos proponemos en un año, traer a los pies de Cristo a una persona, en un año serían, en lugar de 30, 60 personas. Aquí habemos más de 30 personas. ¿Se imagina si cada uno de nosotros nos responsabilizásemos de traer a una persona a los pies de Cristo e invitarlo a ser edificado en esta congregación o en cualquier otra? ¿Se imagina lo que pudiéramos hacer? Ese es justamente el potencial y el propósito que tenemos en Cristo de estar en esta tierra, predicar el evangelio.
El propósito de una persona en esta tierra, de un cristiano, no es hacerse millonario como hoy se está predicando. O a eso vino el Señor, a salvarnos para hacernos exitosos y millonarios, como mucha gente está anhelando. Y muchos predicadores le están diciendo a la gente: siembra 1,000 y el Señor te va a dar 10,000. Y como la gente se quiere hacer rica de la noche a la mañana, dicen: aquí están 1,000. Y oh sorpresa, nunca les llegan los 10,000. ¿Por qué cree que no llegan los 10,000? Porque esos que piden 1,000 se quedan con los 1,000, y los incautos a quienes están robando nunca les van a llegar los 10,000. Por ignorantes. Eso no dice la Biblia. Entonces dice, vamos a tratar de ir al contexto. ¿Por qué Pablo dijo que somos embajadores de Cristo? Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 13. ¿Lo tiene? Mire cómo dice Pablo: porque si estamos locos, es para Dios. ¿Cuántos están locos? La gente nos considera locos porque ya no te involucras en acciones o en malos hábitos en los que este mundo se está involucrando. Estás loco. ¿Cómo es posible que vas a ese lugar y te quedas ahí 2 horas? Estás loco. ¿Cómo es posible que vas a sacar dinero de tu cartera y vas a dar? No vayas ahí a tratar de enriquecer a un hombre. Estás loco. Y de locos no nos bajan. Pero ¿sabe? Yo, por lo que a mí se refiere, estoy loco, pero loco por Dios. ¿Cuántos locos hay aquí? Dice entonces Pablo: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Una persona cuerda es una persona que sabe pensar y razonar y hacer decisiones equilibradas y balanceadas. En su carta anterior, Pablo dice a los mismos corintios, les dice: porque la palabra de la cruz, o la palabra del evangelio, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué? La palabra de la cruz. ¿Sí? Porque fue ahí esta palabra, el evangelio, lo que vino a rescatarnos, a salvarnos, a traer buenas noticias para nuestra vida. Pero a aquellos que están ahí en el mundo les parece locura. Versículo 14, seguimos en 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Cuando dice Pablo aquí, porque el amor de Cristo, significa que el amor de Jesús por mí y por ti, quienes éramos viles pecadores que merecíamos la muerte, porque así era. Pero el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús descendió a nuestra vida. Y el amor de Cristo hacia nosotros, dice ahí Pablo, que nos constriñe. Esta palabra constreñir se traduce una presión interna que genera aquí en el ser interior una acción. ¿Qué es lo que nos constriñe? El amor de Cristo derramado en nosotros. Es decir, ese amor de Cristo en nosotros ejerce en mi ser interior una presión que genera una acción. ¿Cuál acción? La acción de predicar el evangelio a los que no han recibido el amor de Dios. No sé si me di a entender. ¿Me expliqué bien o lo repito? El amor de Cristo nos debe constreñir como a Pablo. Debe de ejercer aquí en mi ser interior una presión espiritual, desde el buen sentido de la palabra, que me motive a predicar el evangelio. Y al que ya le he predicado el evangelio de buenas nuevas de salvación y lo he traído a los pies de Cristo, qué bueno. Pero también tenemos la responsabilidad de compartirnos la palabra a los hermanos más grandes, enseñando a los más pequeños, a los recién nacidos. Las cosas que tú has aprendido del Señor, lo que el Señor te ha revelado a través de su palabra, compartirlo con los que empiezan a caminar en los caminos del Señor.
porque el amor de Cristo nos constriñe, nos debe de motivar a predicar un evangelio que pueda edificar a otros. Entonces dice Pablo ahí, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue ese uno que murió por todos? Jesús. Y note usted que dice que murió por todos, no por unos cuantos elegidos. Dice que pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuántos murieron ya al pecado? Bueno, porque uno murió por todos. Ahora todos morimos del pecado, hemos muerto al pecado, versículo 15. Y por todos murió, mire aquí el asunto cómo está, por todos murió para que los que viven, ¿cuántos viven ahora en Cristo? Bueno, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. No, ya no se puede. Bueno, si le entregaste tu vida completamente al Señor, ya no podemos hacer con nuestra vida lo que bien nos parezca, porque se la entregamos a Él, para que Él la gobierne, para que Él la dirija, para que Él haga con mi vida lo que Él quiera hacer. Entonces dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Todo alrededor de lo que Pablo era giraba hacia obedecer al Señor. Y justamente aquí está el meollo del asunto, es decir, aquí está el corazón mismo de la doctrina de la salvación. Mire usted el panorama que hay en la doctrina de la salvación. La ira de Dios contra el pecado requería muerte como pago. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la ira de Dios por el pecado requería la muerte, ¿sí? Todos requeríamos la muerte. No podíamos pagar la deuda por nuestros pecados, pero Jesús recibió toda esa ira de Dios, murió en el lugar que nos correspondía a nosotros como verdaderos pecadores. Así quitó de en medio de nosotros la justa ira de Dios para producir en nosotros, uno, el beneficio de la salvación, y dos, el beneficio de la justificación, es decir, somos declarados justos sin culpa ante el Padre. Y eso es una bendición. Es una bendición que tú y yo no pagamos ni un penny por ella. Es un beneficio que recibimos gratuitamente. Por eso hay que valorar y hay que discernir por qué estamos en este mundo. Versículo 15 dice entonces Pablo, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desde su conversión, Pablo, su prioridad más importante era satisfacer, escuchen esto, las necesidades espirituales de la gente a las que él servía. Necesidades espirituales, no materiales. Yo lo he dicho en otras ocasiones, lo que hoy más necesita la gente no es más dinero, la gente necesita más de Dios y de su palabra. El más dinero que pueda alguien tener, por más dinero que tenga, miles y miles de dólares que pueda tener guardados en el banco, no le van a dar la salvación que solamente Cristo nos puede dar. ¿Necesitamos el dinero? Claro, claro que sí. Versículo 16, seguimos leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, aquí la clave está estar en Cristo. Algunos piensan que están en Cristo porque vienen a una iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que antes yo hacía, como ahora soy una nueva criatura, esas cosas viejas pasadas ya pasaron. No podemos decir, yo ya nací de nuevo y seguir siendo pecadores, mentirosos, adúlteros, hipócritas, etcétera.
No podemos decir, la clave está en saber que estamos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es la expresión que Pablo usó para describir algo que es creado, pero a un nuevo nivel de excelencia. Ya no debemos ser las mismas personas que éramos cuando estábamos en el mundo. Es más, cuando venimos a los caminos del Señor y empezamos a escudriñar la palabra del Señor hasta nos educa y nos enseña a hablar correctamente. Es algo creado a un nuevo nivel. Debemos operar en niveles diferentes, no en el nivel terrenal, no en el nivel humano. Pero también se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. Pregunta, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Qué bueno que lo dices con convicción, porque algunos luego dicen y se preguntan, yo no sé si ya nací de nuevo. Y escuche esto, no basta solamente decir, yo ya nací de nuevo. Tenemos que manifestar frutos de un nuevo nacimiento. Versículo 18, dice el 17, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 18, y todo esto, ¿qué? Pues la nueva creación, todo lo que el Señor cambió aquí, nuestro ser interior, nuestra forma de pensar, todo esto proviene de Dios, no de tus capacidades humanas. Porque luego la gente dice, yo soy bien santo y soy más santo que aquel. Yo ya no cometo pecados. Como aquel fariseo junto con el publicano que decía, Señor, yo oro 3 veces al día, doy diezmos de todo lo que gano. Y mira, yo no soy como este publicano. Ah, sí, ¿quién salió justificado al final de cuentas? El publicano. Y el fariseo siguió ahí con su legalismo. Bueno, ese legalismo sigue fluyendo el día de hoy en la vida de muchos que se creen ser bien santos. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, no es por nuestros méritos. Esta palabra reconciliar se traduce a arreglar un pleito, un conflicto, componer una diferencia. En este caso, Jesús con su muerte en la cruz arregló el pleito que todos teníamos con Dios por causa de nuestros pecados. ¿Cuántos ya creen que Jesús arregló ese pecado que había con nosotros? Ya se arregló nuestro pleito con Dios. Y podemos tener la seguridad de que ya no vendrá condenación para nosotros. La Biblia dice en Romanos, dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Entonces, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche lo que sigue a continuación diciendo Pablo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliar a los hermanos que se pelean? ¿A eso se está refiriendo Pablo en este contexto? No. Reconciliar al pecador con Dios. A eso se está refiriendo en este contexto. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que ya han sido reconciliados con Dios, escuchen, somos llamados a involucrarnos en la tarea de proclamar el evangelio de la reconciliación, no el evangelio de la prosperidad. Tampoco decirle a la gente, ven a mi iglesia. No, mira, aquí, no. No, mira las panderistas, no, están tremendas las panderistas. Una panderista jamás va a salvar a nadie. Digo, gracias a Dios por las panderistas, no se vayan por otro lado. Pues es un ministerio que Dios ha establecido en la congregación, pero eso es algo que Dios estableció en la congregación, nada más. Un servicio para regocijarnos con el Señor. Lo que salva verdaderamente a una persona son las buenas nuevas de salvación. El poder de Dios, el poder del evangelio. Y ese es el evangelio que debemos de predicar. Tampoco le diga a la gente, ven y tus problemas se van a acabar. Porque luego de pronto nos encontramos con los vecinos
marido y mujer, que tienen problemas matrimoniales por alguna razón, y le dices, ven a mi iglesia y tu problema matrimonial se va a solucionar. Bueno, si escuchan el consejo basado en la palabra, en el consejo de la Biblia, y ponen de su parte y arreglan y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, esos principios no cambian. Esos principios establecidos en la Biblia son efectivos, ¿verdad? Pero si alguien viene pensando, pues tengo problemas matrimoniales, voy a escuchar, a ver qué me dicen allá, a ver qué me aconsejan allá, pero si antes la persona no nace de nuevo, va a ser muy difícil. La gente a veces piensa que somos psicólogos o psicoterapeutas. Entonces vienen pensando que nosotros vamos a arreglar una serie de problemas que vienen acarreando matrimonios hasta de 10 años atrás, conflictos matrimoniales, piensan que los vamos a arreglar en una hora de consejería, a través de medios de psicología moderna o de terapias psicológicas. No, solamente el poder de Dios nos puede reconciliar con Dios. Por eso es el evangelio que debemos predicar. Ahí está el ministerio de la reconciliación, nos fue dado. Y para esto, mis hermanos, para desarrollar este ministerio de la reconciliación, escuchen esto, al pecado se le debe de llamar por su nombre. ¿Sí o no? Cuando usted vaya con alguien, dígale, mira, si estás viviendo doble vida, si en tu casa eres una persona y afuera eres otra, y no cambias y te arrepientes, te vas al infierno. No le hables así a la gente, se pueden traumar. Hermanos, los creyentes nacidos de nuevo, y lo pongo de esta manera porque ese es el tema, los verdaderos embajadores de Jesucristo, como decimos en México, no le doramos la píldora a nadie. No sé si se entiende esta expresión. Hay que decir las cosas como son. Al que es adúltero y está pecando por adulterio y no se quiere arrepentir, se va a ir al infierno. Al que es afeminado, homosexual o lesbiana, si no se quiere arrepentir, se van a ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es el pecado. Pero escuche esto, en la realidad, detrás de los púlpitos, ya nos está hablando y confrontando a la gente con sus pecados. Porque se va la gente. Porque ¿a quién le gusta que le confronten con sus pecados y que le digan sus verdades? No nos gusta. Por eso a la Biblia se le llama también como el espejo de la palabra. Donde cuando yo estoy leyendo y Dios está tratando conmigo acerca de en alguna área de mi vida, me duele y algunos rechinan y algunos empiezan a... Y no nos gusta cuando el Señor nos empieza a confrontar con nuestros pecados y debilidades. Pero qué diferente es cuando alguien responde a la palabra y le dice al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados y quiero seguir hasta el final. Sí. Versículo 19. Nos entregó el ministerio de la reconciliación cuando Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pregunta, cuando se predica el evangelio, yo he estado eventualmente así en campañas así donde la mayor parte de la gente son inconversas. Cuando se predica el evangelio, ¿toda la gente se convierte a los caminos del Señor? No. Usted puede ver en el ministerio de Jesús, no todos se le convirtieron. Había multitudes a las cuales Jesús les hablaba, pero no todos se convertían a los caminos del Señor, porque muchos de los que escuchaban a Jesús no creían en Él como el Hijo de Dios. Cuando Pablo predicaba el evangelio, no todos se convirtieron. Bueno, lo mismo pasa el día de hoy. Dentro de las iglesias, escuchamos hermanos, somos embajadores de Cristo. No todos lo creen.
embajador. Ay, hermano, bueno, así dice la Biblia. ¿Sí? No todas las personas se han reconciliado con Dios. Por eso es que Pablo nos encargó la palabra de la reconciliación. Y es en ese contexto que en el versículo 20 Pablo está diciendo: porque Cristo murió por todos, ahora todos los que viven, todos los que han sido rescatados por el Señor, nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué privilegio tenemos, hermanos. Bueno, por lo menos yo creo que esto es un privilegio, ser un embajador de Jesucristo. ¿Cuántos embajadores de Jesús hay aquí? ¿Cuántos? Bueno, pues vivamos con dignidad de acuerdo a la representación. No sé si está por ahí la bandera de México, ya la guardaron, ¿verdad? Bueno, si yo saco aquí una bandera de México, ¿qué es esa bandera que está representando al país de México? Si sacamos una de China, está representando al país de China. Bueno, así hay hombres que representan a un país. Imagínense a un cristiano representando el reino de Dios, todo débil, sin fe. Un cristiano que en lugar de estar encima de las circunstancias, está bajo las circunstancias. No, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, mis hermanos, y hemos sido rescatados de la vana manera de vivir y somos nuevas criaturas y reconocemos que somos embajadores de Cristo, hay que hacer una digna representación en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Si no, mejor dedícate a otra cosa. Escuchen esto, mis hermanos, hay un dicho en México bien interesante que se contrapone con ¿cuántos creen que somos embajadores de Cristo? Bueno, déjenme decirles, en México dicen, no somos cualquier hoja de estafiate. Somos embajadores de Cristo. El enemigo te va a venir a poner pensamientos aquí en tu mente diciéndote, tú no vales nada. Sigues siendo el mismo pecador. No has cambiado. Y a veces usa nuestra propia familia. ¿A poco te crees muy cristiano? ¿Cuántos embajadores hay aquí? ¿Cuáles son algunas de las funciones de un embajador en lo natural? Voy a mencionar algo. Un embajador es el representante de un determinado país ante otro o ante alguna representación internacional. Un embajador, escuche bien esto, porque pues esto se liga. Si Pablo dice que somos embajadores, acuérdese, está haciendo una analogía. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Sí? Un embajador representa los intereses de su nación de origen. Dispone de cartas con poderes especiales otorgados por su país. Nosotros disponemos de la palabra de Dios, el tesoro del evangelio, que nos da autoridad para predicar el evangelio como representantes de Dios. El asunto es que a veces no todos creemos lo que dice aquí. Al embajador se le ha delegado autoridad para tratar todo tipo de asuntos diplomáticos. Escuchen esto, hermanos. A nosotros se nos ha delegado responsabilidad y autoridad para predicar el evangelio, para orar por los enfermos en el nombre de Jesús y pedir a Dios que en su soberanía los sane. Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Se nos ha delegado una autoridad para tratar al embajador en lo natural. Ellos tratan asuntos de política, de economía, asuntos comerciales, asuntos culturales, relaciones con otros países, hacen tratados, hacen acuerdos. Todos estos tratados y acuerdos que llevan como propósito, escuchen esto, reconciliar una nación con otra. Bueno, a nosotros se nos ha delegado y se nos ha dado el tesoro del evangelio, que está en vasos de barro, para reconciliar al pecador con Dios. ¿Seremos embajadores del Señor, sí o no?
Bueno, estos son solamente algunos rasgos que distinguen a las personas que desempeñan tan digna representación, los embajadores. Sin embargo, escuche esto, hubo un embajador de embajadores que representó toda la majestad y la divinidad de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre para mostrarnos el reino que representó. Pablo lo dijo a los filipenses, que su nombre era sobre todo nombre, o es sobre todo nombre, y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también la Biblia afirma que su nombre es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios de toda consolación, el Rey de reyes, el Señor de señores, y su nombre es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y el verdadero representante del reino de Dios aquí en la tierra, y ese representante de Dios aquí en la tierra vive en nuestros corazones. Por eso Pablo decía, ustedes son embajadores de Cristo. Hay que vivir con esa dignidad. No decir, Cristo no era un hombre mentiroso, tampoco hipócrita, ¿o sí? No. Entonces, Jesús, en su rol de embajador y verdadero representante de Dios a favor de toda la humanidad entera, hizo posible que por su sangre derramada en la cruz fuésemos usted y yo reconciliados con el Padre y pudiéramos, escuche esto, disfrutar de verdadera libertad. ¿Cuántos son libres? Y le aclaro esto, libertad no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo. Porque luego la gente dice, yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera. No, si entregaste tu vida al Señor. Pero soy libre y vivo en un país libre. Sí, pero si entregaste tu vida al Señor, ya tu vida le pertenece al Señor. Si no has entregado tu vida al Señor, entonces puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero mi vida ya no me pertenece, porque Él la compró. Él pagó el precio del rescate. Y el precio que pagó por mi rescate fue su sangre, y su sangre no tiene precio. ¿Cuántos son libres? ¿Para hacer lo que quieres o lo que debes? Para hacer lo que debo, según lo que me establece la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? 2 preguntas, no contesten, no digan nada. ¿Toda persona puede ser un embajador de Cristo? Dije que no contestaran. Ahorita le damos respuesta. No se adelante. Segunda pregunta. ¿Qué características debe de reunir un embajador del reino de Dios y así cumplir con el compromiso en la misión mientras estamos en esta tierra? ¿Qué características debe de tener? Bueno, demos respuesta a la primera pregunta. Toda persona, ahora sí contesten, ¿toda persona puede ser un embajador de Cristo? No. Un verdadero embajador de Cristo no es aquella persona que dice, yo voy a casa de oración los domingos o a cualquier otra congregación. Un embajador de Cristo es aquella persona que ha nacido de nuevo, para empezar, a través de poner su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y además ha sido llamado para representar los intereses de Dios aquí en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo, no tus intereses personales. Y hoy hay muchos, así lo pongo entre comillas, que se dicen embajadores, y en lugar de representar los intereses del reino de Dios, están representando sus propios intereses, pensando que la iglesia es de ellos y no de Dios. ¿Quién pagó el precio por la iglesia? ¿El apóstol? Fue Jesús con su sangre. Jesús le dijo una ocasión a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí el agua representa la palabra, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, entonces nadie puede ejercer su rol de embajador si no conoce el reino que representa, ni al rey representado. ¿Cómo conocemos al rey que representamos? Por medio de la Biblia.
La gente dice hoy, yo conozco al Señor, yo conozco a Dios, porque voy los domingos a la iglesia. Pero vienen a la iglesia y algunos ni siquiera Biblia traen. Y no me estoy refiriendo solamente a la Biblia aquí en papel o ahí en su tableta o en su aplicación ahí que trae. No, no traen Biblia porque simplemente no les interesa. O sea, hay que me la diga el pastor o el que está predicando. Pero mañana no se acuerdan de la palabra de Dios. No, voy para el siguiente domingo, que me lean la Biblia. A ver qué puedo conocer de Dios. Escúcheme esto, mi hermano, yo lo he dicho en otras ocasiones. A Dios no se le conoce con la Biblia cerrada. Nadie puede decir yo conozco a Dios y no abrir la Biblia. Para conocer a Dios hay que escudriñar la palabra de Dios, escarbar y buscar, y echarnos un clavado y sumergirnos hasta las profundidades de la palabra del Señor. El asunto es que para que esto suceda se requiere tiempo, y la gente el día de hoy anda en contra del tiempo. No tengo tiempo. Por lo tanto, la condición de la iglesia el día de hoy es tan pobre. Así que un embajador del reino no puede representar a ese reino ni al rey que debemos de representar, si es que se dice embajador de Cristo. Así que un embajador del reino es aquel que conoce el reino de Dios, que conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo representa con dignidad. Imagínese yo diciendo esto y siendo un adúltero, o un mentiroso, o un engañador, o un fraudulento. Imagínese, no soy digno. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, procura encargar el oficio de la predicación a hombres confiables e idóneos, confiables y dignos de la representación de la predicación del Evangelio. Bueno, Jesús nos da ejemplo de verdadero embajador. Y voy a mencionar a continuación algunas características que debe de reunir un embajador de Cristo. Y lo voy a mencionar de acuerdo al ejemplo de Jesús, dándole respuesta a la segunda pregunta. Ya dijimos quién puede ser un embajador de Cristo. Para empezar, el nacido de nuevo. ¿Qué características debe de reunir un embajador del reino de Cristo? Número 1, debe saber escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por esa voz de Dios, y entonces en ese sentido resistir toda tentación que se nos presenta a diario, todos los días. Las tentaciones son inevitables. Por más santo que tú seas y por más fe que tengas, las tentaciones van a venir. Y las tentaciones van y vienen una y otra vez. El asunto es cómo reaccionamos cuando las tentaciones se nos presentan. Algunos dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Y ceden a las tentaciones. Algunos otros dicen, yo resisto la tentación en el nombre de Jesús. Y superan toda tentación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos narra la Escritura de 3 tentaciones que Jesús enfrentó justo antes de iniciar su ministerio. Es decir, le vino la prueba del ministerio antes de empezarlo a Jesús, a Jesús mismo, al embajador de embajadores. Dice la Biblia, ahí en el capítulo 4, que Jesús escuchó la voz de Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo que lo llevó ¿a dónde? Al desierto. El desierto es la representación de un lugar donde no hay nada, donde hay soledad, donde el ambiente ahí es áspero, la tierra es árida, es un lugar donde no hay agua, donde no hay alimento, la tierra es estéril, y en muchos de esos lugares hay animales que pueden agredir al ser humano. Ahora, ¿sabe usted dónde predicaba Juan el Bautista el mensaje del arrepentimiento? En un desierto, en el desierto de Judea. Un lugar para la mente humana muy impropio,
pero ahí era donde predicaba Juan el Bautista, en el desierto de Judea. A la gente le tomaba todo un día llegar a este desierto a oír el mensaje del evangelio. ¿Y sabe qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Mire, vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 3. ¿Quién en su sano juicio pudiera decir: voy a caminar todo un día hacia el desierto donde no hay nada, donde el panorama se va a poner quizá muy adverso, y por si fuera poco voy a ir ahí y va a haber un hombre que se vestía con pieles de camello y me va a decir mis verdades? ¿Quién? Solamente aquellos que aman a Dios y quieren cambiar, buscan de Dios y quieren cambiar. Esto era lo que hacía la gente de Judea, de Jerusalén. Decían ellos: yo voy a recorrer todo un día de camino, voy a ir al desierto, porque he escuchado que hay un hombre que está predicando un mensaje de arrepentimiento. Mire lo que dice ahí la Escritura, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin lugar a dudas, toda esa gente que llegaba de Jerusalén, de Judea al desierto, era gente pecadora. Y Juan el Bautista no les doraba la píldora, les decía: arrepiéntete de tus pecados. Cuando tú te encuentras con alguna persona que sabes que está viviendo en pecado, ¿qué le dices? ¿Cómo le hablas? Como hablaba Juan el Bautista: arrepiéntete de tus pecados. Vamos al versículo 5. Y salía a él Jerusalén, o los habitantes de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Alguien no puede confesar sus pecados si antes no hay quien lo confronta con sus pecados. Y Juan el Bautista los confrontaba y les decía: arrepiéntanse. Y una vez que se arrepentían, aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador, se bautizaban en el Jordán. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Uy, si yo les digo aquí hoy generación de víboras, me andan apedreando. Pero él les decía: generación de víboras. Otra traducción dice: generación de serpientes venenosas, porque lo único que salía de sus bocas era el veneno del legalismo y de la religiosidad, con la que arrastraban a muchos incautos. Ese veneno que infectaba el corazón de muchos que verdaderamente querían buscar a Dios. Pero Juan el Bautista los confrontaba con sus pecados. Les dice: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si Jesús, el embajador de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, se enfrentó a la tentación, al pecado, a la invitación de Satanás para tratar de sacarlos del propósito de Dios, ¿cuánto más nosotros nos enfrentaremos a las tentaciones? Si le pasó a Jesús, ¿usted cree que no nos pasará a nosotros? Por eso yo decía hace un momento, las tentaciones van y vienen. El asunto es cómo reaccionamos cuando se presentan las tentaciones. Es posible que se te presentó hoy la tentación de decir: no voy a la iglesia, mejor me quedo aquí, está haciendo mucho frío. No, mejor voy a descansar aquí, estoy muy cansado, trabajé mucho. Yo no sé qué pasó. Sin embargo, resististe esa tentación y aquí estás. Pero le aseguro que algunos cedieron a esa tentación. Bueno, ¿sabe usted cuándo se presentan las tentaciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos presentan las tentaciones? Justo cuando estamos en alguna necesidad, cuando somos vulnerables, cuando estamos débiles espiritualmente.
ahí vendrán las tentaciones. Cuando no hay la fuerza que la palabra de Dios nos da. Por eso cantábamos hace un momento, y hay que cantar con el entendimiento: en ti encuentro mi fuerza, la unción y el poder. Pero a veces lo cantamos nomás por cantarlo. Pero la verdad es que solamente en Él podemos encontrar la fuerza de Dios para cuando se nos presentan las tentaciones. Pablo le decía a los de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de debilidad. Van a venir tentaciones, se nos van a presentar, pero si estás débil espiritualmente y si no conocemos el poder de la palabra, el enemigo nos va a zarandear como a Pedro. Jesús está a punto de comenzar su ministerio y le viene la prueba con 3 tentaciones. Capítulo 4 de Mateo. ¿Lo tiene? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Un verdadero embajador de Jesucristo sabe oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿estaba vulnerable Jesús en su humanidad, sí o no? Sí. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obvio, tuvo hambre. Si a veces nosotros ya, algunos ya se quieren ir porque tienen hambre y apenas llevamos 2 horas. Ya que termine porque tengo un hambre impresionante. Cálmate, tranquilo, tranquila hermana. Dominio propio. Está la tentación ahí a la puerta. Dios nos quiere seguir bendiciendo con su palabra. Cálmate. Viene la tentación justo cuando somos vulnerables, cuando hay necesidades. Primera tentación, versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Pero como Jesús no complace a nadie y menos a Satanás, le dijo en el versículo 4, le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tienes hambre, come la palabra. Vendrá el momento en el que te vas a sentar a la mesa y vas a comer lo que quieras. Bueno, no lo que quieres, lo que debes comer. ¿Sí? Escrito está. Jesús está citando una porción del Antiguo Testamento, Deuteronomio 8:3. Hay quienes pretenden vivir la vida cristiana solo alimentándose de pan físico, natural, rechazando el pan espiritual. Y debido a eso les vienen las tentaciones, y cuando caen en las tentaciones dicen: es que las cosas se dieron, no sé cómo sucedieron las cosas. Sí, pues es que estabas débil espiritualmente porque no comes la palabra. ¿Cómo no vamos a ceder a las tentaciones si no hay fuerza espiritual? Si no estamos ahí conectados con la fuente que nos da la fuerza para resistir la tentación, ¿cómo no nos van a venir las tentaciones y vamos a ceder a ellas? Satanás tienta al hombre en la debilidad que él sabe que el hombre tiene. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero hay áreas en nuestra vida que él conoce. En otras palabras, como decimos en México, él sabe de qué pata cojeamos. Y por ahí empieza a darnos. ¿Sí o no? Alguien posiblemente dirá: no, hermano, yo estoy bien fuerte en el Señor. Escucho la radio de Casa de Oración 24 horas al día. Y
Escuchen esto, hermanos, no basta solamente con oír. Hay que vivir la palabra después de haberla escudriñado, después de haber meditado en ella. Y en ese sentido, una vez que meditamos en ella, aprendemos a escuchar la voz de Dios, a conocer la voz de Dios. Y cuando conozco la voz de Dios, Dios me va a decir: cuidado que ahí viene el enemigo, resístelo con el poder de mi fuerza. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Ahorita podemos oír, o hay quienes puedan oír, pero hay quienes verdaderamente están escuchando lo que Dios está hablando al corazón. No basta entonces solamente, oigo. Muchos oyen y oyen un mensaje y oyen otro, pero no viven nada. ¿De qué sirve? Mire lo que dijo Pablo a los Gálatas. Vamos a hacer un paréntesis ahí en el capítulo 4. Vamos a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ay, cómo me recuerda ese versículo a muchos cristianos de hoy. Y ahí esa palabra maravillado es un eufemismo que se usó, una palabra suave, pero en realidad estoy molesto, estoy extrañado, estoy admirado de que tan pronto, tan brevemente, en tan poco tiempo se hayan alejado. Aquí la palabra alejar se traduce hayan desertado. ¿De qué? De aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy hay quienes están escuchando un evangelio diferente porque cuando se expusieron al verdadero evangelio no les gustó y empezaron a rechinar los dientes y dijeron: mejor me voy de ahí y me voy a un lugar donde me rasquen el oído para oír bonito y estar cómodo. Cada quien su religión. Los creyentes de Galacia abandonaron voluntariamente la gracia de la salvación para dedicarse al legalismo que les enseñaron los falsos maestros. Por eso Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto se alejaron de aquel que los llamó por la gracia de Dios. Los comentaristas dicen que habían pasado poco más de 3 años desde que Pablo fue y les predicó un evangelio de libertad a los Gálatas, porque estaban sumidos en el judaísmo. Ellos pensaban que hacer las obras del Antiguo Testamento les daría la salvación. Por eso es que Pablo va y les dice: Cristo ha venido y murió por nosotros para hacernos verdaderamente libres. Ya no tienes que hacer obras para obtener la salvación. Es por gracia, ya no es por obras. Pero los judaizantes decían: tienes que hacer esto, tienes que guardar el sábado. En otras palabras, los judaizantes pusieron requisitos y ceremonias a la gente para ser salvos. Traducido a nuestros días: no te pintes, ponte esto, ponte aquello, falda larga, aunque tengas lengua larga, pero si traes falda larga no hay problema. No, hermanos, eso es legalismo. Eso es legalismo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Quieres obtener la salvación? Ven y pacta. Primero dinero y después milagros. Dicen ahora. Puro legalismo. Ese no es el evangelio de Jesucristo que está establecido en la palabra. Por eso Pablo estaba maravillado, estaba sorprendido, estaba enojado, estaba enardecido de que tan pronto los cristianos a los cuales les había predicado se alejaron, apostataron de la fe para seguir un evangelio diferente.
Dice Pablo, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy más que nunca, mis hermanos, debemos saber escuchar la voz de Dios, dejarnos guiar por esa voz y resistir todo tipo de tentación. ¿Sí o no? El verdadero embajador de Cristo sabe escuchar la voz de Dios. Regresemos a Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Y déjeme decirle, no es que estaba poniendo en tela de duda Satanás que Jesús era el hijo de Dios. Él lo sabía. Si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunta, ¿quién dijo estas palabras? ¿Quién? Satanás. Es decir, Satanás conoce la palabra. Ahí está citando el Salmo 91, versículo 11. Di a sus ángeles que vengan hacia ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, así también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hoy hay muchos predicadores que le dicen a la gente, este es el reino de Dios, mira la prosperidad, mira el éxito, los reinos de este mundo, a los cuales Satanás está usando. Les mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se imagina si Jesús hubiera cedido a esta tentación? ¿Dónde estaríamos usted y yo? Seguiríamos viviendo en nuestros delitos y pecados. El propósito divino por el cual Jesús vino en representación de la majestad del reino de Dios a esta tierra no se hubiera cumplido. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuchen esto, hermanos, Él es el único digno de toda gloria y de toda adoración. Él es el único digno de que le sirvamos. Y no solamente de que le sirvamos, Él nos da el privilegio de ser sus embajadores aquí en la tierra. Por lo tanto, representemos a Dios dignamente. Hoy muchos que se dicen ministros o creyentes se han postrado y están adorando las riquezas de este mundo antes que a Dios. Esa es su recompensa aquí en la tierra. ¿Sí? Pregunta, ¿esos que el día de hoy están adorando a las criaturas y las riquezas de este mundo antes que a Dios, serán embajadores de Jesús? No, se va a oír mal, pero es la verdad. Esos no son embajadores de Jesús, son embajadores del diablo. Ay, hermano, qué feo se oye eso. Pues es que esa es la verdad. Y no estoy enojado. Así que un verdadero embajador de Jesús sabe escuchar la voz de Jesús. Escrito está, Satanás. Así es como debemos de responder. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, dice versículo 11, el diablo le dejó y aquí vinieron los ángeles. ¿Y qué hacían los ángeles? Le servían. Otra traducción dice, y adoraban a Jesús. Otra característica, rápido, y con esta termino. Otra característica que debe de reunir un embajador del reino de Cristo, debe reconocer que el adversario, nuestro adversario, fue derrotado en la cruz del Calvario. Así lo establece la Biblia. Colosenses 2:13 dice,
Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué? Triunfando sobre de ellos en la cruz. El verdadero embajador de Jesús no tiene que involucrarse en lo que yo llamo una falsa y antibíblica guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. Y le gritan al diablo y equivocadamente lo atan. Otros se van al monte Everest y le dicen, vamos a enterrarle una estaca en el vientre de Satanás. Otros van y dicen, hemos destronado a Satanás. Mi pregunta es, ¿por qué entonces, si Satanás está destronado y ya le enterraron una estaca en el vientre, por qué este mundo está como está? ¿Por qué? Porque Satanás sigue haciendo su obra. Y mientras una persona no se arrepiente y entregue su vida a Jesús, va a seguir viviendo siendo víctima de los ataques del diablo. Es muy triste, mis hermanos, que muchos hoy siguen sin comprender la grande responsabilidad y el privilegio que nos fue otorgado como hijos de Dios, ser embajadores de Jesús. Yo espero que usted lo haya entendido hoy. Y que este mensaje no haya sido un mensaje así nada más, ¡ay, soy un embajador! No. Que verdaderamente, saliendo de estas cuatro paredes, allá afuera es donde se demuestra nuestro verdadero cristianismo. Aquí todos nos vemos muy bien. Gloria a Dios y aleluya. Y a su nombre, la gloria. Y a sus hijos, la victoria. ¿Verdad? Termino leyendo 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nos encomendó la tarea a nosotros de la palabra de la reconciliación. Así que, mis hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿Entendió el mensaje? Es que más claro no puede ser. De plano, el que siga viviendo como ha venido siguiendo o ha venido viviendo hasta ahora, con una representación del reino de Dios así con tanta apatía, en una representación de un cristianismo religioso, quizá viviendo doble vida, y diga o piense que es un embajador de Cristo, está equivocado. O representamos con dignidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, o arrepintámonos mejor. Jesús nos dio ejemplo. Imagínense a Jesús, no sé a qué vine. ¿Quién sabe qué estaré haciendo aquí? El Padre me dijo que fuera allá a la tierra. Y tú, pues, no sé si realmente me vas a aceptar como el Hijo de Dios. No. Jesús vino con autoridad. Y le dijo a la gente, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Y no solamente vino con autoridad y predicó y liberó a los endemoniados y sanó a los enfermos, estuvo dispuesto por obediencia al Padre a ir a esa cruz y tomar nuestro lugar, el lugar que como pecadores nos correspondía. Y además de eso, nos dio el privilegio ahora de ser sus embajadores. Lo menos que podemos hacer es decir, Señor, te quiero representar dignamente. Pero aquí no, allá afuera.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos embajadores de Cristo hay? Ya no fueron los al principio. Ya fueron menos. Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que Él siga tratando en nuestros corazones. Le invito a que se ponga de pie. Levante sus manos al Señor como una muestra de rendición total a Él. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él y solamente a Él vamos a servirlo. Alza tus manos y dile: Señor, tú compraste mi vida y la compraste a precio de sangre. Por lo tanto, Señor, ahora reconozco que mi vida ya no me pertenece. Yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer. Más bien, Señor, quiero hacer para ti lo que debo hacer y que tú me enseñas en tu palabra qué es lo que debo hacer. Queremos ser dignos representantes tuyos, Señor. Perdónanos si hasta el día de hoy habíamos ignorado estas verdades y habíamos hecho una muy mala representación del reino de Dios aquí en la tierra. Pero hoy tu palabra ha sido clara, Señor. No queremos vivir un cristianismo religioso. No queremos vivir un cristianismo que no te dé honra y no te dé gloria, Señor. Perdónanos, habla con Dios y dile: si hay algo por lo cual tú debas pedirle perdón al Señor, díselo en este momento. Este es el momento justo. Dile: Señor, perdóname, pero quiero hacer un compromiso, Señor. Hoy quiero representarte dignamente, porque ahora conozco que tú me has dado el privilegio de haberme llamado a ser un embajador tuyo, Señor, un representante en esta tierra del reino de Dios. Señor, límpiame, purifícame de todos mis pecados, Señor. Si he maltratado a alguien, si he ofendido a alguien, si estoy viviendo una vida que no te agrada, hoy quiero cambiar de rumbo, Señor. Perdóname. Quiero corregir el camino, Señor, y quiero encaminarme hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, tu palabra es tan clara. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. No queremos vivir, Señor, como tantos que hoy se dicen que son cristianos, pero no te conocen, Señor. Ayúdanos a que esta verdad quede bien sellada en nuestro corazón, Señor. Como embajadores tuyos, que podamos hacer una digna representación tuya, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada varón, cabeza de cada hogar, por cada mujer, Señor, por cada joven, cada señorita. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que allá afuera, en el mundo, estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tu palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía es allá en el reino de los cielos. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, queremos representarte dignamente, Señor. Ayúdanos. No lo podemos nosotros solos. Necesitamos el respaldo de tu Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar tu voz, Señor, a través de la oración, a través de la meditación de tu palabra, Señor. Háblanos cada día a nuestro corazón, Señor. Confróntanos si es necesario. Desafía nuestra vida, Señor. Y límpianos y purifícanos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Y que tú hagas tu voluntad en nuestra vida cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Una vez más nos has hablado al corazón, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén. Amén.